1808 marca la caída del monarca. Entonces, ese recambio en la élite hacia una variable más militar, digamos, ellos que hacen la carrera militar, de alguna manera los vuelve el elemento que aprovecha la coyuntura para comenzar a, digamos, aprovechar un vacío de poder. Entonces empiezan ciertas disputas facciosas. Nuevamente hacemos hincapié en esta palabra, facciosas. ¿Qué significa facciosas? Que no hay un programa político, digamos, sustancial, ¿sí? Si no hay un programa político sustancial, es una facción. Entonces, no es más que una disputa por el poder mismo entre distintos sectores de la élite de Buenos Aires. Obviamente aprovechando una coyuntura que ellos le llaman de vacío de poder. Es decir, no hay partidos para la revolución que se estén disputando el poder político. No lo hay. Lo que hay es un vacío de poder y hay que aprovechar más o menos la circunstancia para ver cómo reemplazamos la legitimidad del poder político por otra, para poder mantenernos de alguna manera en el poder, ¿sí? Ese es el esquema. ¿Y qué plantean de 1816? 1816 en realidad es, como vuelve Fernando VII al trono, ¿sí? Y es una persona que no quiere negociar, es una persona intransigente, bueno, se ven casi que forzados a la independencia, ¿sí? Eso es lo que en realidad plantea la historiografía. Le pondré otras palabras, pero yo remito a las entrevistas que Di Meglio ha realizado hace poco en página 12. La visión es esta. 1816 lo que marca es que los revolucionarios se ven forzados a tomar una decisión como esa. Se ven forzados. Entonces, aquello que plantea el Perindongui, que plantea Macri, yo diría que hasta tiene más relación con lo que plantea la historiografía académica de lo que se le atribuye, ¿no? No es tanto un arrebato propio, sino es una visión que ha tomado años y que ha sido financiada por el Estado. Entonces vos me preguntabas, bueno, ¿por qué se juega tanto políticamente? Bueno, aquí lo que uno puede observar es que aquello que se presenta ante las masas como revolución, ¿sí? Como lo que es la Revolución de Mayo, ¿no? Se lo presenta de manera tal de quitarle ese contenido revolucionario, ¿sí? Es decir, se presenta ante las masas como un hecho desgajado de su naturaleza de clase. Es decir, no hay una burguesía que pelea por el poder político para realizar transformaciones en un sentido capitalista. Se presenta una visión desgajada de ese tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque efectivamente para la burguesía la revolución es como su pecado maldito, su pecado original maldito. No tiene que sembrar la idea de que efectivamente las masas... Claro, no tiene que sembrar malos ejemplos, ¿sí? Es decir, no tiene que sembrar malos ejemplos. Tiene que más o menos mostrar que hay un acuerdo entre cierto personal que luego terminó llevando a la nación, pero no por resultado de una revolución, ¿sí? De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, el texto de Alperín, el texto de Alperín es muy negativo de las cualidades de la guerra. ¿Cómo la llama? Es la barbarización del estilo político, la desorganización de los vínculos sociales, ¿sí? Digamos, Alperín analiza con esta conceptualización el proceso. Incluso la guerra de independencia para Alperín, digamos, en un pasaje, señala que la guerra se ha transformado en una cuestión irracional por una lucha por la supervivencia. Es decir, la guerra no tiene un programa político atrás, es una lucha por la supervivencia. Lo cual es, digamos, un problema. Digamos. Si vos analizás en estos términos la guerra no tiene ningún fin en sí, ningún fin más que sobrevivir. Eso es una conceptualización muy negativa de la revolución, ¿sí? Entonces, digamos, si uno ve cómo la burguesía interviene en este contexto, lo que intenta hacer la burguesía es que las masas vean un proceso en el cual no hay transformaciones, es decir, donde el conflicto no es fundante de una transformación. ¿Se entiende? Es decir, ahí está la gran cuestión. Entonces, justamente, que es un hecho de masas, porque el 9 de julio ha sido de alguna manera un hecho de discusión masiva. Bueno, hay que intervenir de una forma tal que la revolución no sea, digamos, fundante de una transformación social, no tenga esa categorización tan valorativa.
En su reemplazo, digamos, lo que fue el 9 de julio, bueno, se lo toma como, ¿sí?, un acuerdo en un congreso, más o menos se juntaron un par de personas, no hay una movilización masiva, entonces de alguna manera es fundante de un orden nacional, pero es un orden nacional que hay que mantener. Un orden nacional que hay que mantener en estas, digamos, relaciones de clase. Sí, que en su momento no era de nacional, tenía poco, ¿no? ¿Qué cosa? En 1816, la Declaración Sí. de Independencia, este concepto de nación, el espacio territorial no existía. Exacto. A ver, tenía sus limitaciones. Es cierto que no, a ver, todas las... Que era provincia. Claro, todas las provincias que se unen, incluso no integra todas, todo lo que es el litoral, obviamente está adherido al sistema de los pueblos libres, no va a reconocer la Declaración de Independencia, incluso reivindican que ellos ya sacaron, digamos, declararon una previa. Y bueno, y también en el esquema de relaciones interestatales, la Declaración de Independencia no va a ser reconocida hasta la década del 20. En 1824 será reconocida recién por Gran Bretaña, un poquito antes por Estados Unidos. Pero a ver, ¿a qué va con esto? Es cierto, es decir, no hay un Estado nacional completamente configurado. Como dije antes, eso es algo que va a tomar muchos años. Recién en 1880 vemos esa tarea culminada. ¿Qué hay, en cambio? Hay una voluntad de una clase social, ¿sí?, de delimitar ese espacio. Entonces, en ese sentido sí es nacional. Es nacional en el sentido de que le proclama ante las otras burguesías o ante las otras clases sociales de otras naciones, les proclama: acá va a haber un proyecto político de características nacionales. En ese sentido es nacional. Obviamente eso no significa que el Estado nacional ya esté configurado, ¿sí? Digamos, eso me parece que es interesante marcarlo, porque lo que es la historiografía académica, como, digamos, de alguna manera, ¿qué señala? Señala que antes de 1816 no hay ninguna comunidad nacional preexistente, lo cual es cierto. Obviamente esto lo revisten con ciertos tintes culturalistas, ¿no? Para ellos nación es aquello donde hay un grupo con características culturales comunes, hay una nación. Bueno, esa es una visión culturalista, pero al margen de eso, lo que señalan es que no hay una comunidad nacional. Eso es cierto, pero hay una voluntad nacional de una clase social para construirla. Digamos, eso es lo que uno tiene que observar. Más allá de las limitaciones que el 9 de julio efectivamente tuvo. Cuando vos decís que el término élite es muy difuso, lo cual yo lo veo así, ¿cómo podemos evitar que otras categorías sean menos difusas, como clase y como burguesía? Digamos, vos en lugar de élite hablas de burguesía y hablas de clase. ¿Y cómo lo podemos delimitar para la época? No sé si eso es posible. ¿Qué es una burguesía en la época? Sí. A ver, el término clase de alguna manera es una delimitación de características objetivas, ¿sí? ¿Qué es una burguesía en este contexto? Es aquella clase social que surge a partir de la misma reproducción del orden colonial y que en este contexto, digamos, se delimita más que nada en el espacio agrario, ¿sí? Es decir, hay una clase social que son, digamos, el nombre de la época será el de hacendados, es un nombre de la época, pero ¿cómo se sostiene esta clase social? Se sostiene a través de la explotación de trabajo asalariado, ¿sí? Es decir, nosotros hemos hecho algunas investigaciones al respecto a partir de libros de estancia, libros de cuentas de estancia, que lo que permite demostrar es que cuál es la naturaleza social de la ganancia de estos hacendados. Bueno, la explotación del trabajo, tanto asalariado como esclavo, porque hay esclavos, digamos, particularmente hay esclavos, pero sobre todo asalariados, que son aquellos que representan la mayor cantidad proporcional de mano de obra en los periodos estacionarios, que es cuando se crea valor en una estancia. ¿Podemos hablar de que ya ese gaucho era proletario? No completamente, porque no está completamente desposeído, ¿sí? No completamente. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente las tareas de proletarización es una tarea más larga, ¿sí? Es decir, la proletarización, como, digamos, los mecanismos por los cuales se le quita, digamos, la posesión sobre medios de subsistencia, de producción y de vida por parte de la clase obrera, bueno, todo eso es un proceso muy largo, pero es una primera forma. Lo que tiene que ver es que las relaciones de clase, digamos, mejor dicho, el proceso por el cual van surgiendo
las relaciones de clase capitalista atraviesan distintas fases. ¿Sí? En este contexto lo vemos de manera embrionaria, no vemos su forma final, pero sí vemos ya un principio de esa relación. ¿Me explico? Entonces, obviamente, aparte, si estuvieran plenamente configuradas, la revolución no tendría sentido alguno. ¿Sí? Las relaciones capitalistas las ves al final, porque es el fruto de las transformaciones revolucionarias que ha realizado la burguesía. Para eso no solamente se necesita, digamos, para una relación de tipo capitalista no solo se necesita proletarización de la fuerza de trabajo, se necesita mercado de tierras, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, todo eso, la propiedad privada de los medios de producción, por parte de una clase social como la burguesía, bueno, todo eso se verá recién al final del proceso. En este contexto, ¿qué hay? Hay una clase social como la burguesía que efectivamente aparece de manera embrionaria y que tiene ciertas reivindicaciones. Reivindicaciones, por ejemplo, abolir el monopolio. ¿Sí? El principal fruto de exportación de las estancias en este contexto, que son los cueros, se ven, digamos, forzados a ser vendidos a comerciantes habilitados para la ruta hacia Europa. Es decir, bueno, zafar de España. Claro, quitarse de encima el monopolio español es un reclamo fundamental. Bueno, empezar a trazar relaciones con el mercado mundial, respetando, de alguna manera eso es lo que decía de este modo, la ley del valor. Bueno, eso es un reclamo de la burguesía. ¿Sí? Lo mismo, el problema con las tierras. ¿De quién eran las tierras en la colonia? Del rey, de la iglesia. ¿Sí? Se podía acceder a una tierra luego de una tramitación, que era la moderada composición. De los indios también, ¿no? Sí, era la parte no controlada, por lo menos por parte por lo menos en la campaña de Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Por parte de la corona. Pero efectivamente, digamos, la propiedad jurídica era del rey. Incluso, la parte de los indios usufructaban una tierra, si se quiere decir de esta manera, los indígenas usufructaban la tierra, pero para la ley española, la tierra era del rey, porque toda América era del rey, incluso aquello que no podían controlar era del rey. Que le había venido de Dios. Claro, ¿se entiende? Es una propiedad del rey. Digamos, en última instancia es eso, es propiedad del rey. Entonces uno cuando requiere tramitar el usufructo de una tierra, por lo menos la burguesía requiere tramitar ante el rey. Eso es la moderada composición y venta de tierras.